de repente, mis valedores, esta mañana me vengo a enterar de que el de Los Pinos se salió con la suya y Carlos Pascual ya no es el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Esto cambió todo el orden del programa que iba yo a decir hoy ante ustedes. En fin, lo consiguió el de Los Pinos y solo nos queda preguntarnos, o solo queda preguntarse a cambio de qué. Y si en el quid pro quo ganó México o como siempre salió perdiendo. Aquí la noticia más bien, que es de las 8 columnas, es de primera plana y es la más destacada. El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, renunció a su cargo. Miren qué manera elegante de decir que lo despiden, pero con elegancia. Renunció a su cargo. Esto se informó en un comunicado difundido por Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos, y se precisó que el presidente Barack Obama le solicitó quedarse en nuestro país con el objeto de concretar la transición diplomática. Aquí parte del texto de Hillary Clinton. Con gran pesar anuncio que el embajador Pascual ha solicitado al presidente Obama y a mí aceptar su renuncia como nuestro embajador en México. Carlos ha basado su decisión de regresar a Washington basándose en su deseo de asegurar la fuerte relación, hermoso el lenguaje diplomático, basándose en su deseo de asegurar la fuerte relación en nuestros dos países, relación que está más deteriorada que nunca en los tiempos recientes, y para evitar asuntos presentados por el presidente mexicano que puedan distraer el importante asunto de hacer avanzar nuestros intereses bilaterales. Y a modo de contexto, esta renuncia se da después de que el presidente mexicano asegurara a The Washington Post haber perdido la confianza en el embajador Pascual a raíz de las críticas que, según el sitio Wikileaks, el diplomático hizo de la lucha mexicana contra el narcotráfico. Y aquí algunas de esas críticas. Primero, cuestionó la capacidad e interés del ejército en la lucha antidrogas. Segundo, advirtió sobre la descoordinación entre los cuerpos de seguridad mexicanos. Tercero, la corrupción oficial es generalizada, expresó en uno de sus cables recientes. Además, reportó que México carece de un verdadero sistema de inteligencia. ¡Qué mentiroso! Y finalmente señaló que el panorama de acción nacional para las elecciones del 2012 era sombrío porque estaba seriamente debilitado. Esto es inadmisible para el de Los Pinos, porque todo su afán no es gobernar a México, es como miembro activo de Acción Nacional hacer que no pasara la historia como el hombre que permitió regresar a Los Pinos al revolucionario INS. ¿Cuál fue la primera de las declaraciones peligrosas de Carlos Pascual?
cuestionó la capacidad e interés del ejército en la lucha antidrogas. Exhibe Wikileaks nuevo reporte sobre México. Insinúa apoyo de militares a El Chapo, un excónsul mexicano, perdón, de Estados Unidos en México. Nueva York. El consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez envió a Washington en enero del 2009 un informe detallado sobre la narcoviolencia, en el que indica, recuerden que indicar es con un dedo o con una flechita, expresa, declara, pero en fin, en el que indica que existe la visión de que el ejército, comillas, está cómodo, se cierran, con dejar que los cárteles de Sinaloa y de Juárez se debiliten mutuamente, y que además parecería que las Fuerzas Armadas están conscientes y les gustaría ver triunfar a la organización liderada por el Chapo Guzmán. El informe dice que la tasa de asesinatos de policías sería inaceptable en cualquier otro lado, y que las cifras de robo de autos, bancos, plagios y extorsiones hacen parecer insignificantes los del 2007. Apoyo de militares a El Chapo Guzmán, este excónsul en Ciudad Juárez. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Daniel Cruz no únicamente está grabando este programa, sino que está también auxiliando en los teléfonos a Jenny Holguín. Expresen ustedes sus opiniones. 55 36 89 89. Les preguntaba antes en el cambalache, o más bien, bueno, en esta renuncia de Carlos Pascual, que se comprometió a entregar o que entregó el gobierno de México. Por lo pronto, irá por este renglón el cambalache. Operan en México 138 agentes de Estados Unidos. En los últimos 3 años, el número de empleados del Departamento de Estado aquí en México pasó de 19 a 69. Aunque los gobiernos de Estados Unidos y México se niegan a decir cuántos agentes estadounidenses operan en territorio nacional, la agencia Associated Press informó que son al menos 138 uniformados y 69 empleados del Departamento de Estado. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, tiene al menos 60 agentes en México. Además, hay 40 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, 20 efectivos del Servicio de Alguaciles Federales y 18 de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Asimismo, en los últimos 3 años, la cantidad de empleados del Departamento de Estado asignados a México subió de 19 a 69,
según la Contraloría General del Gobierno. Hay tantos agentes antinarcóticos del Departamento de Estado que ocupaban 2 pisos enteros en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México antes de trasladarse a su nuevo edificio. ¿Qué les parece? Un poco de música para comenzar de lleno con el tema del narco, que como digo a sus buenas mercedes, no era precisamente el asunto que iba yo a tratar aquí en nuestro espacio comunitario de domingo 6. ¿Cuál es el resultado de esta guerra? Que no es guerra sino lucha, que inició, que emprendió el de Los Pinos a 10 días de iniciado su sexenio, a 10 días. Y otra pregunta, con esta bárbara matazón de mexicanos, con este borbollón de sangre derramada, tanto de delincuentes como de daño colateral, logró el presidente del país legitimarse, así como Salinas, cuestionadísimo en su ascensión hasta la presidencia de México, se legitimó, intentó hacerlo, con diversas acciones como tomar preso a Joaquín Hernández Laquina, como también dar carácter legal a las relaciones del Vaticano con nuestro país y darles todos los derechos a los sacerdotes para votar y demás, y además aliarse con el que entonces comenzó a ser Neopan, con la ayuda del tal jefe Diego, de Luis H. Álvarez y demás, para lograr la imposible legitimación, porque en la conciencia popular queda que el ganador fue Cuauhtémoc Cárdenas. Así como entonces no se involucró a la población civil, a las masas sociales en esa maniobra de legitimación, ahora con la táctica, la técnica, la estrategia de Los Pinos, ¿cuál ha sido el resultado? En los grupos de 12 a 17 años es comparativamente mayor la adicción a las drogas, la exposición a la oportunidad de consumirlas, y en el que la cifra de personas afectadas por adicciones ha crecido en los últimos años hasta cerca del 50%. Asimismo, la edad de inicio del consumo de drogas se ha adelantado hasta 18 y 20% respectivamente para hombres y mujeres, y estas últimas duplicaron su participación en el consumo. Se ha duplicado también el consumo de cocaína en los años del actual presidente, y ha crecido en 50% el consumo de marihuana. Por otra parte,
el comentario de Aguilar Valenzuela. La producción de marihuana, heroína y metanfetaminas ha crecido en los últimos años del presidente mexicano, y también el paso de la cocaína hacia Estados Unidos. Esto lo asegura el reporte Estrategia Internacional contra el Narcotráfico 2001, difundido por el Departamento de Estado. El informe sostiene que los cárteles mexicanos han desplazado ya a los colombianos en la venta de la heroína blanca, que es de purísima calidad, para satisfacer la demanda del mercado de mayor sofisticación y lujo en Estados Unidos. La producción mexicana de heroína y opio se destina en 90% al consumo en Estados Unidos, según la representación regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El Informe Mundial de Drogas 2010 estima en 15,000 las hectáreas sembradas de amapola en fin, esto ya toca a las estadísticas que poco nos dicen. Pero un párrafo final: lo anterior, a pesar de la guerra desatada por el gobierno del presidente mexicano en contra del narcotráfico, los datos indican, aquí sí, los datos indican que la estrategia no ha funcionado para frenar la siembra de marihuana y amapola, como tampoco la producción de heroína y metanfetaminas y el paso de la cocaína. Fracaso absoluto. Pero para llegar a entender hasta qué grado se ha llegado en esta guerra, díganle lucha, contra las drogas, y en qué medida se ha lesionado el Estado de Derecho, en qué medida el Estado de Derecho consiste en que nos regulemos todos según el entramado legal, que el gobierno cumpla y haga cumplir las leyes. En eso consiste el Estado de Derecho. Si no fuera esto, si no ocurriera esto, volvería el país a la ley de la selva, a la ley del más fuerte. Entonces viviríamos ya un estado absolutamente fallido. Si la ley no es el imperativo máximo en este país, entonces cada facción, cada fuerza, de hecho, no de derecho, cada fuerza aplica sus propias leyes no escritas. Esto es algo característico de los cárteles, de los maleantes, que ya tienen zonas amplísimas en el territorio mexicano, que controlan de todo a todo con sus leyes no escritas y con una base social tremenda. Por eso son inexpugnables, por eso son indestructibles con las armas en la mano, porque tienen una base de sustentación tremenda, todo por el dinero que derraman entre una población de salario mínimo. Bueno, leyes no escritas son las del maleante, las del criminal. El Estado de Derecho aplica las leyes. Bueno, el militar, un general en retiro, se llama Viviano Villa Castillo, exdirector de Seguridad Pública de Torreón. Él acaba de declararlo. Recuerden
es un militar, está al servicio del Estado y el Estado es de derecho, declara Viviano Villa Castillo, que tiene un cargo público para enfrentar al narcotráfico. El personal militar está adiestrado para el combate, no se raja. Hemos tenido civiles que a la hora de los chingadazos se les frunce. Antes aquí correteaban a los policías, ahora ni madres. Los correteamos a ellos y donde los alcanzamos los matamos. Un Estado de derecho, no es un Estado fallido, no es la ley de la selva, no es la ley del más fuerte, se respeta la ley. Hay un presidente que es titular del Ejecutivo, hay un legislativo compuesto por senadores y diputados y hay un judicial, desde la Suprema Corte hasta el Ministerio Público. Un Estado en plena vigencia. ¿No sienten ustedes que hay un vacío de poder infinito? Que nadie aplica la ley, que todo mundo anda a su medro personal y de grupo, de mafia, de tribu, de partido político, que no hay realmente un titular del Ejecutivo que gobierne para todos los mexicanos, porque oigan, antes aquí en Torreón correteaban a los policías, ahora ni madres, los correteamos a ellos, y donde los alcanzamos los matamos. ¿Cómo ven? Aquí hay que romperle la madre al carro que ande mal. Estado de derecho, imperio de las leyes, legalidad en México, legalidad en la guerra contra el narcotráfico. De algo ha servido. ¿Quién es el culpable de un sembradío de más de 35,000 cadáveres, de otros tantos desaparecidos, otros muchos más heridos y miles, cientos de miles de huérfanos, de viudas, de dolientes, de deudos, de dolientes por todas partes, para que la expresión del poder diga: me gusta la adrenalina, venir a patrullar, cuando agarro a un Zeta o Chapo, lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Saben ustedes que el tema de hoy iba a ser algo muy distinto, pero con la renuncia de Carlos Pascual, vale hablar del narcotráfico, de la pesadilla a escala de leyes. ¿Para qué decir a escala humana? Que eso ya es aberrante, alucinante. Miren lo que se está haciendo en México con las leyes. Me gusta la adrenalina, venir a patrullar, cuando agarro a un Zeta o Chapo, lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo. México, Estado de Derecho, 3 poderes de la Unión y 3 niveles de gobierno: federal, gubernamental y municipal. Venir a patrullar, cuando agarro un Zeta o Chapo, lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Que se vaya a decir a San Pedro lo que hizo. El ejército tiene seguridad e inteligencia, no necesita información. Caramba, tenía yo que vivir
hasta esta semana para atragantarme, para que me diera vergüenza de dónde vivo en México. No, nada de que vete a otro país. No, hay que sentir vergüenza, hay que tener capacidad de indignación y vergüenza, no huir, pero tampoco ser alcahuetes. El ejército tiene seguridad de inteligencia, no necesita información. El día que ellos me agarren a mí, no me van a agarrar a besos, ¿verdad? Me van a hacer pedazos. ¿Y qué? A eso estoy expuesto. El día que me toque, allí nos amarramos y punto. Como digo a ustedes, tomarlo de manera visceral, al matar o morir. Ese es el cerebro reptiliano. Y así está pensando este general, así tiene un mando y así lo pusieron donde ahora está. Claro, ahora ya lo cambiaron de adscripción, pero sigue siendo él un mando, un cuadro de esta guerra inmisericordia, aberrante, alucinante, demencial. Claro que antes también había guerra de esta naturaleza contra el narco. ¿De quién? De Zedillo, de Fox, de Zedillo, de Calderón, de López Portillo, antes de él del mediocre de la Madrid, el primero que creyó que arriscando una ceja iba a pasar a la historia. Todos han luchado contra el narcotráfico, pero han sido estrategias, tácticas adecuadas. Entonces, no visceralidad, de macho a macho, de criadillas a criadillas, o cuál otra palabra, bueno, de macho a macho. Caramba, hasta eso hemos llegado. Un dicho final de este general en retiro, Carlos, pues tiene Carlos también, Carlos Viviano Villa Castillo. Lo que pasa es a ver cómo le hago. Lo que pasa es que esos cabrones nunca dan batalla, nomás rafaguean y huyen. La ventaja de nosotros es nuestro armamento. Tiro a tiro, pero bien apuntado. Estado de Derecho. Tiro a tiro, pero bien apuntado. Bien hicieron los constitucionalistas del 17 al dejar consignado en el 29 constitucional, en tiempos de paz, que no haya guerra con otro estado, con otro país. El ejército debe permanecer en sus cuarteles. El ejército no debe salir de sus cuarteles. Pues sí, pero como les digo, mal pensada en algunas ocasiones la Carta Magna, en otra, 80 y tantos, faculta al titular del Ejecutivo a manejar a su criterio el ejército y colocarlo donde haga falta. Pero miren lo que es meter al ejército en labores de policía, a un ejército que, según las acusaciones de este excónsul, apoyo de militares a el Chapo Guzmán. Parecería que a las Fuerzas Armadas les gustaría ver triunfar a la organización liderada por el Chapo Guzmán. Y además fue la DEA la que vio que el ejército no estaba, en esa ocasión no era el adecuado para que fuera a acribillar a Arturo Beltrán Leiva, y comisionó a la Marina Armada. Esto ya había ocurrido en tiempos de Fox, cuando la APO, el problema de la APO allá en Guerrero,
en Oaxaca, trascendió que Fox dijo al entonces titular de la Sedena, al general 4 estrellas de la Sedena, le dijo: hay que hacer algo allá en Oaxaca. Y el general dijo: presento mi renuncia, el ejército no va a enfrentarse al problema de los maestros y de la APO. Entonces se echó mano de la Marina Armada. Fue la primera vez que la Marina se metió a estos horrorosos papeles de policía sin estar preparados. Fox fue el primero que enfrentó a las Fuerzas Armadas, en este caso la Marina, a la población civil. No está preparada para interlocución con la población civil, porque su educación, su entrenamiento, su mentalidad es de lucha y no de prevención. Como decía ustedes, Carlos Viviano Villa Castillo se expresa, y sus actos también, con el cerebro primitivo de los tres que tenemos. El primitivo se vino con nosotros y era cuando homínidos o antes no teníamos más cualidades, más características, más facultades que huir o atacar o huir, nada más. No había deseos, no había sentimientos, no había emociones, no había pensamientos, es obvio. Entonces, como un animal, hoy, un animal de la selva, o huye o ataca, no tiene más. Así, Carlos Viviano Villa Castillo, pero también así está actuando el ejército. Ahí está un secreto a voces que se rindió Arturo Beltrán Leiva. Rendirte, ahorita te rindes, y contra él, y después befar el cadáver, befarlo, dejarlo en puro calzón y encima ponerle billetes y joyas. ¿Qué mentalidad es esa? Pues la de Carlos Viviano Villa Castillo, la de un Estado de Derecho, la del humanismo, no la de Locke, sino la de Hobbes. No lo voy a befar. Iba a decir que es cierto lo que dice Hobbes, H-O-W, B grande. El hombre es lobo del hombre. Matar o morir, tú o yo, no hay de otra. Pero hoy, en un Estado de Derecho, hice tal reduccionismo de Hobbes como de Locke que no me lo tomen en cuenta. Simplemente dijo Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. Por lo mismo, un Estado fuerte, un soberano, pero eso ya es otra cuestión. Lo que dijo: no, la soberanía radica en el pueblo. Y eso se tomó para que en la Carta Magna, el 39, diga: la soberanía nacional radica esencial y originariamente en el pueblo, todo poder político dimana del pueblo, el cual tiene en todo momento el derecho inalienable de darse los cambios que precisa para su beneficio. Ese es el sentido. Pero el primero de nuestros tres cerebros, el reptiliano, ataco o huyo, no hay más. Y el general retirado. Lo que pasa es que estos cabrones nunca dan batalla, nomás rafaguean y huyen. La ventaja de nosotros es nuestro armamento, tiro a tiro, pero bien apuntado. Por eso les hacemos muchas bajas. Hemos matado a unos 200. El problema es que matamos uno y salen más.
levantamos otra piedra y salen más. Civiles han muerto muy pocos. Nosotros siempre tiramos a matar al narcotraficante. Comienzo a ver algunos mensajes de ustedes. Mucho falta, mucho nos falta para entender, mucho, crean, mucho. Comenzar a analizar, comenzar a sopesar la situación, reflexionar más allá de los hígados, comenzar a ver las posibles soluciones. Ya me cansé de mi propuesta. Quiero decir que si no queremos pensar, no pensamos, pero miren, permítanme para comenzar leyendo algún mensaje de ustedes. El presidente que tenemos es una nulidad absoluta, no sirve para nada, y me felicito. Miren ustedes, una vez más, nosotros somos los lugareños. El sistema de poder es un tigre. Los intereses nuestros no son los del tigre. Los intereses del tigre no son los nuestros. Al tigre nunca le va mal. Cuando come carne, y si tiene cerca carne humana, bueno, pues no se va a detener. Provocan crisis y medran de esas crisis. El cambio histórico que precisamos no lo va a hacer el tigre, lo vamos a hacer nosotros cuando dejemos de estar a dos nalgas frente a la televisión, cuando pensemos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Pero cuando tenemos conciencia de ese cambio, y que no es una alternativa como cuando Fox, ni es una alternativa como quitar a y poner a Peña Nieto, o a López Obrador, o a Ebrard, o a Manlio Fabio, o a Josefina Vázquez Mota en Los Pinos. Eso no es cambio, es alternancia. Necesitamos un cambio histórico, porque no es coyuntural, pero hay un elemento poderosísimo, es el poder que se opone a ese cambio. Entonces es el enemigo histórico de ese cambio. Está simbolizado en esta alegoría, en el tigre. Come carne. Ustedes sabrán si se ponen cerca, y sí se han puesto cerca, porque dice el teórico de la ciencia política, nosotros, para ya no vivir en un estado en el estado de la selva, con la ley del más fuerte, inventamos el Estado para que regulara una convivencia pacífica de todos. El Estado fue creciendo, inflándose, y se fue imponiendo sobre
los que lo pusimos ahí, de tal manera que ahora nos tiene de súbditos. Él medra de las crisis que provoca para beneficios, para perjuicio de las clases populares, de las masas sociales. Allá arriba está la superestructura, acá abajo estamos nosotros. El tigre está al acecho. Bueno, dice el señor Fernández, el presidente que tenemos, primero no lo tenemos, y segundo es una nulidad. Una nulidad. Nomás en esta semana el tigre se ha comido a una prima mía, yo le andaba a una prima y a un chamaquito de un compadre mío. Yo no tengo ningún compadre. Chamaquito de un compadre. Bueno, es una nulidad del tigre. Maldito zorro, no se tragó 6 gallinas anoche, esta semana. Es una nulidad. ¿Cuándo, caramba? ¿Cuándo aprenderemos a pensar? Miren, todo este editorial. Y otra cosa, estamos cerca, donde hay otro, el sistema de poder tiene sus propios voceros, son el enlace entre el poder precisamente y los que no piensan. Entonces, la visión del sistema de poder se filtra a través de los comunicadores, entre comillas, a una población pasiva, dependiente, mansa y convencida de que lo que oye está bien. ¿No le parece que el editorial publicado en esta semana en la revista tal, por alguien, aquí está el nombre, amerita un programa completo de domingo 6? Lo ameritaría para descubrir las trampas verbales. Miren, los medios, vamos a llamar de información, pues son medios de condicionamiento de masas. Y ahora estoy descubriendo, gracias a un médico amigo con el que voy a platicar, que además los medios de condicionamiento de masas son un tianguis, puro anuncio comercial, puro anuncio en la tele, puro anuncio con un cachito de lo que Lujambio dijo que es vehículo cultural y educativo, las telenovelas. Bueno, entonces, esos poderosísimos consorcios que metieron millones y millones de dólares para ser lo que son radio, televisión, prensa escrita, tienen sus intereses. Creer que ellos que ponen a sus comunicadores, los que van a representar sus intereses y los intereses del concesionario o del aliado histórico que es el sistema de poder. Esos van a darse puñaladas traperas, van a decir la verdad, ándale Televisa, ándale X revista, a decir la verdad. Caramba, pero qué anuentes somos, consecuentes. Libertad de expresión. Miren, vi en mi correo, llegó algo que no he borrado y que voy a utilizar aquí alguna vez. Un remitente del ¿cómo se llama este? Correo electrónico, manda toda una tesis. Necesitamos medios de información honestos, verídicos, aliados a nosotros. Necesitamos maravilla. Y miren que es extenso.
¡Ah, qué bonitas cartas a Santa Claus! ¡Ah, qué bonito catálogo de buenas intenciones! Pues claro que necesitamos, fíjense ustedes, a ver si se logra, necesitamos que el tigre se vuelva vegetariano. ¿Y por qué se va a volver vegetariano? Por amor a nosotros. Si vamos a decir, los políticos roban, miren, esto es absolutamente cierto. Catálogo de agravios. Yo digo, después del catálogo de agravios, vamos a hacer algo. El cuerpo de 3 catálogos que nos filtró Echeverría dice, el gobierno es malo, y el catálogo de buenas intenciones. Necesitamos medios honestos, verídicos, aliados de todos nosotros. ¡Qué bonito! Necesitamos, ¿sí? Cosa que además es cierto, sí necesitamos. Y necesitamos que el tigre se deje limar los colmillos, le ponemos dentadura postiza y nada más le damos chopitas, y con chopitas se va a conformar. ¡Ah, qué bonito! Y el catálogo último, el de acción. Exijamos. Tenemos que exigir. Y no me digan que no fue en Túnez, no fue en Egipto, no está haciendo en Libia. ¡Qué asco! ¡Qué horror! Lo primero que se muere en una guerra es la verdad. Hay que proteger civiles. ¿Cómo? Matando civiles. Que de pronto fue un dictador. Hace 3 meses no era. Ahora sí. Y era, o si era dictador, era consentido de Occidente. Masas no solo mexicanas. Cuando no se sabe pensar, cuando se estimula el miedo irracional, todo está permitido. Lástima que alguien pueda pensar y horrorizarse de aquello. Bueno, cuando tenemos conciencia de que el cambio lo vamos a hacer nosotros, o nadie lo hará por nosotros, creamos en nosotros conciencia de enemigo histórico, de nuestro cambio. Al enemigo no se le exige, al enemigo se le vence o cae uno vencido por él. El enemigo no es tonto. El presidente que tenemos es una nulidad que tiene el pie sobre nosotros y le está entregando lo poco que queda de soberanía al gringo, que es su aliado, que no es su aliado, sino que él está supeditado. El poder en México está contra nosotros, pero supeditado al vecino imperial. Entreguista lo han sido todos, entreguistas todos. Desde Juárez, era pro-yanqui, cuando los conservadores estaban viendo hacia Gran Bretaña, y en otras épocas hacia Francia. En fin, siempre ha sido esto. No son nulidades. ¿Qué nulidades van a...? Si fueran nulidades, nos los comeríamos vivos. Somos 112 millones y ellos son unos cientos de miles. No, necesitamos mucho más. Miren, voy a terminar, ojalá que haya más comentarios. Aquí tengo comentarios de ustedes, que haya más para no tener que decir no se manifestaron. Bueno, nada más termino con 2 notas. Faltan castigos a políticos, dice el presidente de México. El presidente consideró que hace falta que los políticos paguen el costo de su irresponsabilidad, nota de anteayer, del jueves. Y en la comparecencia de
la canciller Espinosa por lo de Wikileaks, lo que de Rápido y Furioso que descubrió Wikileaks, allí en la comparecencia de Patricia Espinosa habló una priista, pero de todos mis respetos, priista es, pero la respeto de principio a fin, doña Rosario Green, y parece que hubiera contestado a la indicación, a la reflexión del presidente mexicano. Faltan castigos a políticos irresponsables. Y le dijo desde la tribuna del Congreso la señora Rosario Green, senadora, no sé qué le falta a, voy a leer así, no sé qué le falta a Felipe Calderón para entregar el mando. A ese funcionario, sea lo que sea, se le deberá decir, dentro de un mes me entrega su renuncia y se va pa'l 3 puntos suspensivos. Mis valedores, créanme, esto es México, por culpa de todos nosotros. Lástima de septeto de Beethoven para lo que estamos tratando. Deberíamos tratar, pues qué, la tambora zacatecana o qué pudiera ser. Mire, conforme uno crece, se va volviendo sensible a la música. Yo aquí, ¿cuántas veces no ponía el hijo Jesús? Yo aquí, ¿cuántas veces no ponía sones huastecos que no son feos ni mucho menos? Pero ya, el individuo que no cambia se oxida, se vuelve inválido espiritual y no hay que caer en ese lobregondón, repito, donde se vegeta como mediocre. Centro de acopio de El Valedor, tenemos la petición. Aquí ya hemos auxiliado mucho y no nos han rendido cuenta. Señor Vázquez, ¿qué sucedió con el tianguis que se iba a hacer con los varios camiones de objetos, de existencias que teníamos en el centro de acopio? No. Comprar víveres, nuestros compañeros Xochitlán de Vicente Suárez y Tepango de Rodríguez. O estoy muy equivocado, o con el dinerito que pudieron haber sacado de tantas existencias del taller de lectura que quedó vacío, hubieran remediado estas necesidades. Ahora, taller de lectura, hoy, como cada domingo, de 1 a 2 y fracción de la tarde, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Centro de acopio, taller de lectura, y aquí los mensajes de ustedes. Pedro López, el general Viviano Villa, lo más grave de él es que tomen como un héroe, que haya la apología de la violencia. Ese es un macho, eso es lo que necesitamos. Miren ustedes el no desarrollarnos. Vamos a asumir el cambio es de nosotros. O vamos a seguir igual, asumir. No, vamos a delegar. ¿En quién? En una mano dura. ¿En quién? En ¿cómo se llama? Josefina Vázquez Mota, a ver si una mujer. Vamos a seguir delegando en el Chicharito Hernández, claro. Vamos a delegar en
en el que va a salir en el próximo, en el 2012, ese es bueno. Vamos a seguir delegando como niños, como adolescentes, sin renuentes a crecer y asumir nosotros. No. Que sea un general y que sea macho, que sea Viviano Villa. Ese nos va a, esa terrible frase, ese nos va a ayudar, ese nos va a sacar, ese papacito nos va a dar. Nosotros somos los soberanos, dice el 39. Hay que crecer, hay que asumir nuestra responsabilidad. Vamos a hacerlo. No. Que lo haga Viviano, ese es macho. Válgame. Celorio Cristian, maestro, ¿por qué no comenta algo relacionado con la noticia de la renuncia del embajador de Estados Unidos en México? Crescencio Suárez, ¿por qué no comentaré algo relacionado con la renuncia del embajador de Estados Unidos en México? Jesús Acevedo, don Tomás, yo escucho que con el centro de acopio apoya a grupos menos favorecidos. Yo le ofrezco ser promotor para que esos grupos, en lugar de pedir, puedan generar recursos. Y si nuestra célula obrera ya en función necesitara recursos, se le pueden solicitar al centro de acopio. Vamos, hable usted por teléfono. Usted por lo pronto, si puede auxiliar a los compas de la Sierra Norte de Puebla, pero caramba, tanto que llevaron como para que se aliviaran, la palabra es perfecta, alivianaran algo su situación, la hicieran más liviana. Pero les pregunto, bueno, ¿y qué pasó con eso? O sea, digo, lo que pasa es que ya. Frases de mediocres, no. Licenciado Alberto Aguilar, pienso que el cambio del señor Pascual solo sirve para liberar presión, pero la estrategia seguirá siendo la misma. Por supuesto. Propongo la hipótesis truculenta de que el Chapo Guzmán ya no está vivo y de que su imagen está siendo utilizada como el espantajo para justificar tal estrategia a la manera de Osama Bin Laden. Evangelina Ocaña Morales, maestro, siempre nos han tomado la medida. El gobierno está en complicidad con los delincuentes. Edith, Esther, ¿qué sonso eres? Esther, Esther Páez, este país cambiará el día en que la gente empiece a pensar. Perfecto. Quisiera que tuviera más tiempo al aire entre semanas, sobre todo en este espacio. Gracias. Lo tercero, siempre procuro asistir al taller de lectura. Pues salúdeme para saber quién es usted, señorita o señor Esther Páez. Gracias. Gustavo Rivera, hubo alguien que dijo al diablo las instituciones. Podemos incluir también la leyenda al diablo con los políticos. Dice por último Jorge Jesús Hernández, maestro, considero que ya es tiempo de cambiar su estrategia. La gente sigue comprando productos extranjeros. En la estrategia está un primer pasito, que es el boicot. Mis valedores, fue todo por hoy. Gracias, Crescencio Suárez en el control técnico y Juan Carlos Osornio en continuidad. Jenny Holguín, como siempre, fiel al teléfono en Domingo 6, con el auxilio de quien también grabó el programa, para que pase el próximo jueves y lo puedan ustedes ver en la página elvaledor.com.mx. Daniel Cruz, esta vez vamos a empezar, mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!